matemáticas de este año. Y bueno, como mencionaban ya, el título de hoy es Una ecuación dice más que 1000 palabras. Y pues el sentido, obviamente, pues reconocen esta frase de una imagen dice más que 1000 palabras. Supongo que la han escuchado todo el mundo. Y pues sí me inspiré en ella, ¿no? Como para el título de esta plática, pero más bien hacia otro tipo de comunicación. Pues también escrita o visual en muchos casos, que son las matemáticas. Entonces, pues bueno, traemos esta idea hoy con ilustraciones de Austria Pantoja, que es una ilustradora muy talentosa. ¿Podemos cambiar de sigue? Gracias. Entonces, bueno, esta frase de una imagen vale más que 1000 palabras, o dice más que 1000 palabras, y pues es verdad, ¿no? O sea, muchas veces el lenguaje visual y una imagen y diagramas, esquemas, iconos, etcétera, comunican muchísima información inmediatamente, ¿no? O sea, no tardas en leer renglón por renglón, sino que ves la imagen e inmediatamente se transmite algo. Y pues es algo muy poderoso del lenguaje, ¿no? Está el arte como pinturas y ese tipo de cosas, para comunicación civil, para las escuelas. Entonces, bueno, este dibujo es un poco representando eso, ¿no? El hecho de que un icono muchas veces puede decir un montón de cosas inmediatamente y es una forma de comunicación pues muy poderosa en ese sentido. Pero, pues bueno, las palabras también son muy poderosas, ¿no? Obviamente un libro puede decir muchísimas cosas y nos puede transportar a otro mundo y a otros tiempos y podemos sentir que estamos platicando con alguien de hace 1000 años o de hace 2000 años, o no sé. Y pues también, ¿no? Las palabras tienen su lugar muy importante, por supuesto, no quiero hacerlas menos, ni tampoco el lenguaje visual. Pero, pues bueno, voy a hacer un comentario sobre el lenguaje escrito. Podemos pasarla aquí. Gracias. Porque también es muy abstracto, ¿no? Un icono pues, es más abstracto que palabras. Igual que una pintura puede ser algo más abstracto que describirlo literalmente. Y en el caso del lenguaje escrito, pues también hay cosas abstractas, ¿no? O sea, pongo un ejemplo de una partitura musical. Por ejemplo, ¿no? O sea, la vemos y de verdad no se escucha nada, ¿no? Pero alguien que sepa leer música puede verla y quizás sí escuchar una sinfonía en su mente. Y viceversa, escucharla en su mente y transmitirla a un papel y que alguien más pueda leerla y reproducirla. Y es un montón de información, o sea, piensen, las ondas de sonido, todos los instrumentos en una gran orquesta, pues es mucha información en unas cuantas páginas de papel, ¿cierto? Entonces, pues bueno, pongo ese ejemplo también, las partituras musicales, además de, pues bueno, un texto, un libro, un letrero, lo que sea. El lenguaje escrito pues, puede también transmitir mucha información, ¿no? En distintas formas y de manera abstracta. Y ahí, o sea, ese es un punto muy importante, como la abstracción. Las matemáticas, si bien hablan del mundo real, en muchos casos, también pueden ser muy abstractas, ¿no? Y también puede ser algo que uno dice, bueno, pero ¿cómo agarro una derivada, no? ¿Cómo agarro? No sé, no es algo tangible, es abstracto hasta cierto punto. Pero, pues bueno, en la física, las matemáticas se usan para hablar de la naturaleza y del mundo real, de los fenómenos naturales, y en ese sentido tienen un puente directo con lo concreto, de cierta forma. Pero bueno, para eso, ¿la podemos ver? Está eso que quiero comentarles sobre las matemáticas como un lenguaje, como un tipo de lenguaje escrito, como un tipo de lenguaje abstracto. Las matemáticas son mucho más que un lenguaje, ¿no? Pero hoy quiero verlas desde ese punto de vista por un momento. Y pues pongo aquí un pequeño collage de ecuaciones y diagramas. Los invito a que lo vean y digan, yo reconozco esto o aquello. O sea, no tiene mucha importancia, no son detallitos que pusimos por ahí. Pero tal vez reconocen alguna ecuación o ven ahí como, sí, un pedacito de esfera, una curva ahí que representa algo, no sé, ecuaciones, símbolos raros. Porque eso tienen también las matemáticas, ¿no? Se nos acaban, el alfabeto no alcanza, ¿no? El alfabeto de A, B, C, D, E, F, G hasta la Z no nos alcanza en las matemáticas. Agregamos el griego, tampoco nos alcanza teniendo los alfabetos. Necesitamos más símbolos que esos y ya nos hemos inventado, bueno, yo no, ¿verdad? Pero los matemáticos y físicos a lo largo de la historia pues han inventado símbolos y los han resignificado de alguna forma para poder plasmar de forma abstracta en un papel ideas complejas acerca de cómo funciona el universo y de cómo funcionamos nosotros, de cómo funcionan un montón de cosas, ¿no? Sirven para infinitas aplicaciones. Entonces, bueno, es un poco lo que quería representar con ustedes aquí. Espero que reconozcan
algunas de las ecuaciones. Y si no, voy a hacer hincapié en un ejemplo, bueno, dos ejemplos. Dos ejemplos de geometría. No sé por qué se puso en azul, pero bueno, imaginen que tengo la cabeza. No pasa nada. Dos ejemplos de geometría. La geometría, pues, al mismo tiempo es muy visual, ¿no? Hay figuritas, dibujos, agarras una regla y mides algo, un transportador, un compás, no sé, como que es algo tangible y visual, al mismo tiempo que puede ser abstracto. Y más aún, otra cosa que quiero mencionar de las matemáticas es el poder de universalidad que tienen. Imaginen cómo una ecuación puede decir más que 1000 imágenes, que ese es el título de la plática de hoy. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay una forma muy literal, muy simple, en la que eso es verdad. Pongo un ejemplo primero, fíjense en este lado, de un triángulo rectángulo. O sea, un triángulo que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Y conocemos una ecuación que se llama el teorema de Pitágoras, que nos dice que la longitud de la hipotenusa, o sea, ese valor numérico elevado al cuadrado, en este caso es la letra C, la representa aquí en general. C puede ser lo que sea, ¿no? Cualquier número que sea la longitud de ese lado del triángulo. Y ese número, si lo elevamos al cuadrado, resulta que es lo mismo que sumar los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, los lados que forman el ángulo recto. Este es un teorema matemático que se descubrió hace no sé cuántos cientos de años, ¿no? O sea, hay una escritura, una plaquita de piedra que tiene escrito en cuneiforme números antiguos, en donde hay ternas pitagóricas, o sea, ternas de números que cumplen esta ecuación, números enteros. Y de hecho es un problema matemático muy interesante encontrar enteros que satisfagan esa ecuación, pero bueno, ese es un tema para otro día. El punto aquí es que, de manera muy literal, esa ecuación representa infinitos triángulos. Todos los triángulos rectángulos que podamos trazar satisfacen esa ecuación, ¿no? Entonces, como que es una forma muy simple o muy literal en la que se cumple esto que les decía, que una ecuación puede decir o representar más que 1000 imágenes, en este caso triángulos. Pero bueno, es un caso muy limitado, ¿no? Voy a generalizar un poco más después. Y quería mencionar también este otro ejemplo, porque involucra a mi número favorito, que es pi. Y pues bueno, está un círculo. La longitud del perímetro de un círculo tiene una relación muy simple, pero muy profunda con la longitud del diámetro de ese círculo. Entonces aquí el perímetro es la letra P, el diámetro lo denoto con la letra D mayúscula. Y pues se cumple esa ecuación, ¿no? Que el perímetro es pi veces el diámetro. Y pi, ¿alguien se sabe el valor de pi? Solo así, levanten la mano si alguien conoce el valor de pi con alguna cantidad de decimales. 3.1416, siempre dice mucha gente, pero bueno, tiene infinitos decimales. Es un número irracional, le llamamos. O sea, que no se puede expresar como la razón de dos enteros. Por eso irracional. No es que él sea irracional, ¿no? El pi es bastante razonable, se puede razonar bastante bien. Pero es irracional en el sentido matemático de la razón de dos enteros. Y pues es una propiedad muy interesante de la geometría de nuestro universo. El hecho de que sea un número irracional, o sea, no lo podemos escribir exactamente, nunca. Pero en la naturaleza sí es exacto, es un número exacto, aunque nosotros no lo podamos escribir en papel, porque pues nos tomaría infinitas hojas. Y de nuevo, es una ecuación que se cumple para el círculo que quiera. Trácenlo del tamaño que sea, en la superficie que sea, no importa, mientras sea plana. Y pues se va a cumplir, ¿no? El perímetro es pi por diámetro. De nuevo, un ejemplo muy simple en el que una ecuación representa una infinidad de casos geométricos o visuales, de alguna forma. Otra cosa que quiero decir de estas dos ecuaciones es que yo creo que son de las ecuaciones más simples, con aplicaciones más diversas y más poderosas que hay en la ingeniería, en la ciencia, en la investigación de matemáticas mismas, en muchos casos, ¿no? O sea, son ecuaciones realmente muy simples, con 3, 4 símbolos, suficiente para representar una cantidad infinita de información, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos ejemplos buenos. Obviamente se pueden hacer ejemplos más complicados, ¿no? Pero quiero empezar con esto primero. Y otra cosa es, bueno, esto es un ejemplo en geometría, pero las matemáticas tienen muchas ramas distintas.
Seguramente muchos han escuchado del álgebra, del cálculo diferencial, del cálculo integral, de la geometría pero diferencial, de la topología, un montón de ramas, ¿no? O sea, hay ejemplos para aventar a todos lados. Y a mí en particular, los ejemplos que más me gustan de cómo las matemáticas se pueden utilizar y nos pueden ayudar a entender el universo es por medio de la física. A mí me fascina la física y me gustó más cuando me enteré de que se hacía con matemáticas, porque las matemáticas ya me gustaban desde antes. Y a eso es a lo que quiero ir ahora. ¿Podemos cambiar? El concepto de la física, ¿no? O sea, pues esta ciencia natural que estudia, pues, ¿qué estudia la física? Pues estudia todo, ¿no? Literalmente somos muy ambiciosos los físicos y queremos entenderlo absolutamente todo, con todo el detalle que se pueda, en todos los casos posibles, etc., ¿no? O sea, es una tarea muy ambiciosa que la humanidad comenzó hace miles de años y pues hemos llegado muy lejos, pero hoy también les voy a platicar en algunas de las formas en las que no hemos terminado esa tarea que nos dejaron nuestros antepasados hace miles de años, con la simple pregunta de ¿por qué el universo es como es? ¿Por qué existe un universo en lugar de que no exista nada? ¿Por qué existen las cosas que hay adentro del universo? ¿Qué cosas existen en el universo para empezar y cómo se relacionan entre ellas? Etcétera, ¿no? O sea, la física busca responder todas estas preguntas de la manera más profunda, más fundamental que se pueda. Y pues pongo estos ejemplos. Por ejemplo, pensemos en la física clásica. Pues buscamos entender la mecánica, ¿no? O sea, si dos cosas chocan o les pones un resorte en medio, un péndulo, si empujo algo y lo hago para adelante, eventualmente se detiene, hay una noción de fricción, de inercia, la gravedad, o sea, un montón de cosas, ¿no? La electricidad y el magnetismo, acá está mi mano, la acústica, los instrumentos musicales, ¿qué hacen, no? Pues empujan el aire y el aire vibra, y esa vibración se transmite a lo largo del espacio por medio del aire o de un sólido. Todo esto se ha ido entendiendo poco a poco, ¿no? La fuerza boyante de cómo flotan las cosas, la refracción y reflexión de la luz, que ahí hay un par de ejemplos. Aquí está lo que les decía de la gravedad. La manzana, obviamente, no todo el mundo sabe por qué hay una manzana ahí, seguro ya está sonando en su mente el nombre de Newton, para allá voy, ahorita lo mencionaré. La termodinámica, ¿no? O sea, ya hay un termómetro representando esta rama de la física que intenta entender qué es el calor, qué es la energía, cómo se transmite de un cuerpo a otro, etc. Incluso la química, me atreví. ¿Hay algún químico aquí? ¿Nadie? Ok. Bueno, me atreví a ponerlo ahí como una parte de la física, la química. O sea, obviamente no digo que sea tal cual una rama de la física. Pero mucho de la química se ha logrado entender gracias a los avances en la física cuántica y nuestro entendimiento de la estructura de la materia. Entonces, bueno, me atreví a poner ahí como un reactor electroquímico o algo por el estilo. ¿Y qué más? Bueno, y voy a pasar a otros dos de los simbolitos, que es aquí, pues, el simbolito de un átomo. Creo que todo el mundo lo va a reconocer, ¿no? Y aunque yo no escriba las ecuaciones de la mecánica cuántica, o sea, todo el mundo puede ver eso y decir, ah, un átomo, ¿no? Es el poder del lenguaje visual también ahí. Y hay otra ecuación muy famosa aquí, en chiquito, E igual a mc al cuadrado, que pues es muy famosa, ¿no? Todo el mundo, supongo, de aquí la ha escuchado o la ha visto en algún lugar. Si no, si esta es su primera vez, pues bienvenidos a la relatividad especial de Einstein. Y es una ecuación que relaciona el concepto de la energía y la masa, ¿no? Entonces una relación muy profunda que hay también en la naturaleza. Más adelante voy a comentar algo más sobre eso. Pero lo que quería hacer con estos dos simbolitos del átomo y de E igual a mc al cuadrado es contarles cómo en la física moderna, a partir de finales de los 1800, de finales del siglo XIX, la física tomó una revolución impresionante en el tipo de fenómenos que se estudian, la escala en la que suceden estos fenómenos y la complejidad que pueden tener. Y me refiero a la mecánica cuántica, que nos permite entender los átomos y su estructura. Y por otro lado, la teoría de la relatividad de Einstein, que nos permite entender un montón de cosas. Pero principalmente la estructura del espacio, del tiempo, que aquí está el tiempo también,
un relojito. ¿Qué es el tiempo? Es una pregunta que no podemos responder todavía satisfactoriamente. Pero la teoría de Einstein es el mejor candidato que hay hasta ahora. Y pues llega a ese nivel de abstracción, ¿no? O sea, pasamos de un péndulo y de una canica rodando en el piso a preguntarnos qué es el espacio, qué es el tiempo, por qué está lleno de materia, qué tipos de materia existen, cómo interaccionan estos distintos tipos de materia. Y es un punto en el que la física se vuelve muy abstracta y pues no es tan tangible ya en ese nivel, ¿no? Un átomo es muy pequeño, o una molécula incluso, ¿no? Pero cuando estamos hablando de física subatómica, de partículas elementales y demás, pues hay retos muy grandes filosóficos, matemáticos, y también en los experimentos que se tienen que hacer para intentar entender esto, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá va el camino en el que vamos a ir hoy. En lugar de con iconos y dibujitos y que yo les platique qué es cada dibujito, con unas cuantas ecuaciones que describen todos los fenómenos naturales que conocemos hasta ahora, excepto 2 o 3 que les voy a contar al final. Les digo que la tarea no está terminada todavía, entonces vamos para allá, le damos a la siguiente. Las leyes de Newton marcan el inicio de la matematización, si me permiten la palabra, de la física. Antes de eso, la física no existían ecuaciones tan universales y tan poderosas como las que Newton logró sintetizar en su Principia Matemática. Entonces pongo aquí dos ejemplos, ¿no? La ecuación de la segunda ley de Newton, que relaciona la masa de un cuerpo, qué tan masivo, qué tan pesado es, diría en términos coloquiales, qué tan pesado es, relacionado con cómo lo puedo hacer acelerar por medio de aplicarle fuerzas, ¿no? Entonces ahí pueden ver la aceleración. Si la fuerza es grande, la aceleración va a ser grande, ¿no? Pero si es algo muy pesado, me va a costar más trabajo. Entonces es una ecuación así de simple. Las cosas pesadas son más difíciles de acelerar, es lo que dice básicamente. Y así de simple es una ecuación que está sosteniendo todos estos libros ahí colgados, como nos decía hace rato en la presentación, y que nos tiene a nosotros aquí puestos en el piso y sin caernos, sin atravesarnos. O sea, como que hay un montón de cosas ahí de fenómenos naturales. Y la universalidad de esta ecuación y del concepto de la dinámica de Newton es muy, muy bonita, ¿no? Y Newton no se detuvo ahí, sino que además de sus 3 leyes, de las cuales esta es la segunda, descubrió una ecuación para describir la gravedad, que antes de él pues no existía un entendimiento tan preciso ni tan profundo de la gravedad. La ecuación es esta, de nuevo, muy simple, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco más intimidante que la de arriba. Pero es muy simple, solamente describe que la fuerza con la que se atraen los cuerpos por medio de la gravedad, más allá de la electricidad, del magnetismo, de ir y jalar a alguien o empujarlo, ¿sí? Incluso a través del vacío, de alguna forma, Newton nunca descifró cómo, de alguna forma se transmite información de qué tan pesado soy yo para jalarlos a todos ustedes hacia mí, aunque sea muy poquita esa fuerza, ¿no? Pero es así de universal. Todos los cuerpos con masa atraen a todos los demás cuerpos con masa en el universo. Y si bien yo estoy seguro de que nadie de ustedes siente la gravedad de mi cuerpo jalándolos hacia mí, estoy seguro de ello, ¿no? Sin embargo, este planeta se moldeó por la gravedad. El sistema solar se moldeó por la gravedad. El Sol, la Vía Láctea, todas las galaxias que observamos, que hay miles de millones, de no sé cuántas galaxias. Hay un astrofísico por ahí sentado al fondo que nos podría decir cuántos millones de galaxias hemos observado. No sé, es un número inmenso, ¿no? Toda esa estructura gigante del universo la moldeó la gravedad. En así de importante era poder entender esa ecuación tan simple, ¿no? Pero tiene una limitante. No explica realmente qué es la gravedad, ni cómo se origina. Simplemente describe cómo es la fuerza entre dos cuerpos a través del vacío, como si fuera algo instantáneo. Tiene sus sutilezas, ¿no? Pero es una ecuación bellísima, súper universal. Y pues bueno, esta es la típica anécdota de la manzana que le cayó en la cabeza a Newton y gracias a eso descubrió todo. Es un cuento en realidad, pero bueno, en la diapositiva anterior también estaba ahí la manzanita representada en esto. Pero agregué también aquí una bola de queso, digo, la luna, que está ahí arriba. ¿Y por qué es eso? Newton, con esa ecuación, fue el primer filósofo natural
o físico que logró conectar ese fenómeno con la Luna orbitando a la Tierra orbitando al Sol, Júpiter orbitando al Sol, las lunas de Júpiter orbitando a Júpiter, el Sol orbitando el centro de la Vía Láctea, etc., ¿no? O sea, podemos seguirlos. Esa conexión entre los fenómenos terrestres y celestes, o celestiales, si me quieren decir, ¿no? Los fenómenos astrofísicos, esa conexión entre esos fenómenos la logró hacer Newton por primera vez en la historia gracias a esa ecuación tan simple y tan bonita como la ven ahí. Pero no es la historia completa, ¿no? Entonces vamos a dar un paso un poco más adelante. Antes de eso, pasamos a la siguiente. Les voy a contar de otra rama de la física que no es la mecánica newtoniana, no es la gravedad, pero tiene que ver con la electricidad, con el magnetismo, con la luz, que es otro tipo de fenómenos, ¿no? La luz yo no la puedo agarrar, no la puedo empujar. La luz no se cae. Bueno, sí se cae, pero no nos damos cuenta. Un campo eléctrico igual no lo puedo agarrar, ¿no? Pero yo sé que si froto algo, un plástico o ámbar, como fue que descubrieron la electricidad, si lo froto, sí se me paran los pelos y me pongo cerca de mí, o me electrocuto y me da un toque, o no sé. El magnetismo, pues también el arco iris, por ejemplo, todo el mundo ha visto un arco iris. Últimamente que ha estado lloviendo y ves para un lado y está lloviendo y ves para el otro lado y está soleado, ¿no? Así es el clima de esta ciudad en esta época. Y bueno, aparece un arco iris por todos lados, ¿no? Entonces, otro fenómeno también muy bonito que hay. Y que, pues bueno, gracias a entender la electricidad, el magnetismo y las ondas electromagnéticas, que son la luz, pues hemos desarrollado un montón de tecnología, muchas cosas en la física, en ingeniería, en ciencias, etc. Y se reduce a 4 ecuaciones. Las muy famosas y hermosas ecuaciones de Einstein son así de mis 4 ecuaciones favoritas. Las tengo pegadas a mi pared en mi cuarto, en mi oficina, por todos lados las escribo cuando puedo. ¿Alguien las ha visto antes? Sí, ok, al menos que está muy bien, está muy bien. Son ecuaciones un poco más raras, ¿no? O sea, aquí hay un triángulo volteado, hay unas letras ahí extrañas. O sea, son un poco más complicadas, definitivamente, que las ecuaciones de Newton que les enseñé en la diapositiva anterior. Pero al mismo tiempo tienen una simpleza intrínseca muy interesante, ¿no? O sea, al fin de cuentas estamos describiendo todos los fenómenos electromagnéticos que pueden existir en 4 ecuaciones que caben en un espacio muy pequeñito, ¿no? De nuevo, esa capacidad de condensar información en un enunciado muy breve, ¿no? ¿Y qué dicen estas ecuaciones? La letra E, ahí, representa el campo eléctrico, el campo eléctrico entre nosotros, en todos lados del universo. Cada punto del espacio, en cada instante del tiempo, tiene algún valor del campo eléctrico. Y el campo eléctrico tiene como una noción de direccionalidad. Entonces, le decimos que es un campo vectorial, que es un vector en cada punto del espacio, una flechita. Porque si yo pongo algo ahí, va a sentir una fuerza en alguna dirección. La electricidad empuja o jala. Fuerzas, cargas de signo igual se repelen y cargas de signos distintos se atraen, ¿no? Entonces, o jala o empuja. Pero está ahí en medio, ¿no? Y no jala en una dirección aleatoria, lo hace en una dirección muy bien definida. Entonces, esa E representa en cada punto del espacio y del tiempo la flechita que dice hacia dónde va la fuerza eléctrica, ¿no? Y la letra B, mayúscula, representa lo mismo, pero para el campo magnético, ¿okay? Son 2 lados de la misma moneda, el campo eléctrico y el campo magnético. Eso es algo que descubrió Maxwell junto con Faraday, o de una lista muy larga de científicos del siglo XVIII y XIX principalmente. Entonces, bueno, la E y la B significan eso. ¿Qué significan los demás símbolos? Esta letra Rho, que está aquí, la letra Rho griega, representa la densidad de carga eléctrica, ¿no? Donde hay carga eléctrica, alrededor el campo eléctrico se modifica. Si no hubiera nada de carga, como por ejemplo entre nosotros, pues vale casi cero, ¿no? Está casi en cero el campo eléctrico. Pero si yo empiezo a frotarme así contra alguna otra cosa, me voy a empezar a cargar. Y entonces si me acercan un papel o algo, se me va a pegar, ¿no? O un globo, por ejemplo. ¿Alguna vez han hecho eso así, frotar un globo contra su pelo? O un peine, o una pluma. Aquí tengo una regla que lo podría hacer también, pero no lo voy a hacer. Pero pues bueno, está ahí, ¿no? O sea, si hay carga eléctrica en algún lugar, el campo eléctrico se modifica y lo hace de acuerdo con esta ecuación. Este triangulito al revés y el puntito que hay después le llamamos la divergencia, matemáticamente.
Entonces nos dice qué tanto diverge o converge el campo eléctrico, si apunta para afuera o si apunta para adentro, ¿no? Hacia donde está esa carga. Si es carga positiva, apunta para afuera, y si es negativa, hacia adentro. Es eso lo que describe esta ecuación. Esta es idéntica, casi idéntica como pueden ver, pero hay un cero de este lado, porque en el caso del magnetismo no existe, hasta donde sabemos, tal cosa como una carga magnética. Existe la carga eléctrica. Y si la carga eléctrica se mueve, genera un campo magnético a su alrededor. Pero no puedes tener una carga magnética como tal. Le llamamos un monopolo magnético. No existe. Bueno, hasta donde sabemos, los están buscando en muchos experimentos alrededor del mundo, pero hasta la fecha parece ser que no existe tal cosa como un monopolo magnético. Entonces, por eso aquí hay un cero, ¿no? La divergencia del campo magnético vale cero, porque no puedes poner una carga magnética que haga que las cosas vayan haciéndose al eje. El campo magnético siempre se cierra sobre sí mismo. Entonces, si tú agarras un imán y lo partes a la mitad, sigues teniendo de norte a sur y de norte a sur en el otro, ¿no? Siempre hay dos polos magnéticos. Y eso es lo que describe esta ecuación, en el sentido de que no hay una fuente para que el campo magnético diverja o converja. ¿Okay? Entonces, ya vieron, están más simples, ¿no? O sea, sí son símbolos extraños, pero no son ideas tan extrañas. Estas otras dos son un poco más complicadas. Fíjense que aquí está el mismo triangulito y un tache, ¿no? El triangulito y el punto era la divergencia o convergencia. Mientras que el triangulito volteado, que le llamamos nabla, es el símbolo nabla, con el tachecito, eso junto se llama el rotacional. Entonces nos dice qué tanto se enreda el campo eléctrico o el campo magnético sobre sí mismo, como en un circuito eléctrico, por ejemplo, o en una bobina o en algún sistema así, ¿no? Y esto relaciona como si hay un cambio en el tiempo, en el campo eléctrico, eso hace que el campo magnético a su alrededor gire. Por ejemplo, si ponemos un cable con corriente eléctrica pasando por ese cable, a su alrededor el campo magnético empieza a hacer como una rotación a su alrededor. Y lo hacemos así con la mano, ¿no? O sea, como este símbolo de que si la corriente va en la dirección de mi pulgar, el campo magnético se enreda a su alrededor, ¿no? Entonces da vuelta. Si pones una brújula, por ejemplo, esa brújula se alinea con el rotacional del campo magnético. Entonces, esta ecuación describe ese fenómeno. Esta J de este lado es la corriente eléctrica que fluye en el cable, por ejemplo. Entonces, ya sea que el campo eléctrico cambie en el tiempo, por ejemplo, mientras prendes un aparato eléctrico o mientras lo apagas, hay un momento en el tiempo en el que el campo eléctrico sube y hay un cambio en el tiempo, ¿no? Entonces, si eso sucede, o si hay una corriente eléctrica, cualquiera de estos dos casos, el campo magnético se activa alrededor y empieza a dar vueltas, ¿no? Es algo por el estilo. Y la ecuación de abajo, si se fijan, es muy parecida, únicamente se intercambian la E y la B, ¿ya vieron? Entonces no es así que Maxwell haya dicho como, si funciona para uno, lo que funciona para el otro, ¿no? Hay razones empíricas por las que descubrieron que eso se cumplía. Y de nuevo, aquí tenemos algo que vale cero, ¿no? O sea, hay algo que no hay monopolo magnético, no hay algo que pueda tener corriente magnética en el mismo sentido en el que hay corriente eléctrica, ¿se dan cuenta? Entonces, es lo que describen estas ecuaciones. Ahí está la electricidad y el magnetismo, pero ¿qué rayos tiene que ver con esto la luz? Maxwell, cuando publicó su tratado sobre el electromagnetismo, por ahí de 1864, me parece, descubrió además que estas cuatro ecuaciones combinadas conducen a una ecuación de onda. Una ecuación que describe ondas, como su nombre lo dice. Ondas de sonido, ondas en una cuerda de un instrumento musical, ondas de luz, cualquier tipo de onda, ondas gravitacionales también, está descrito por esa misma ecuación matemática que le llamamos la ecuación de onda. Y Maxwell descubrió que si combinas estas cuatro de una forma muy específica, se convierten en una ecuación de onda para el campo eléctrico y para el campo magnético simultáneamente. Y dijo, caray, pues existen las ondas electromagnéticas. Las ondas tienen propiedades muy distintas que una pelotita. O sea, yo puedo así agarrar una pelota y aventarla, detenerla en mi mano, etc. Pero no puedo hacer lo mismo con una onda de agua, por ejemplo, o con una onda de sonido. No puedo detenerla, ¿no? O sea, puedo poner obstáculos que la absorben, pero no es lo mismo que agarrarla. Así. Las ondas interfieren entre ellas. Si va una onda en una dirección y otra va en otra, se suman o se restan cuando interaccionan una con la otra. Entonces, es un fenómeno distinto que una pelotita con carga eléctrica o un imán o algo así, ¿no? Y Maxwell descubrió eso con sus ecuaciones, que puede haber una perturbación en el campo eléctrico o en el campo magnético que se propague
a través del espacio, incluso a través del vacío, sin necesidad de él haber observado, así como, ya vi el campo eléctrico vibrando, ¿no? Es puramente matemático lo que él hizo y descubrió este fenómeno. Y entonces dijo, bueno, ¿qué propiedades puede tener una onda? Es todo lo que les platicaba ahorita, que se interfieren entre ellas, que no están localizadas en un punto, sino que se esparcen, etc. Pero hay una propiedad muy importante de las ondas, que es la velocidad con la que se propagan. Por ejemplo, el sonido aquí viaja aproximadamente, corríjanme si alguien sabe mejor, pero como a 300 metros por segundo, un poco más que eso. Pero pues bueno, se siente casi instantáneo, ¿no? O sea, si yo hablo y luego me escuchan, porque estamos muy cerquita, pero si estuvieran más lejos, me verían moverme antes de escuchar. Y eso pasa con los rayos cuando llueve. O sea, se ve un relámpago hacia lo lejos, pasan unos segundos y luego llega el sonido. Entonces la luz viaja más rápido que el sonido, claramente. ¿Qué tanto más rápido? Pues 1.000.000 de veces más rápido, ¿no? Es mucho más veloz la luz. Y cuando Maxwell combinó sus ecuaciones y dijo, la ecuación de onda, qué padre, se dio cuenta de que las ondas electromagnéticas, según su teoría, viajaban con una velocidad idéntica a la velocidad de la luz, que ya se había medido para cuando Maxwell vivió. Se había medido con una precisión no muy buena, porque es muy rápida, es difícil de medir, pero ya sabían un valor aproximado. Y Maxwell dijo, da casi exacto, ¿no? La luz debe ser una onda electromagnética. ¿Cómo comprobarlo? Unos años después, Heinrich Hertz logró demostrar que eso era verdadero, produciendo y recibiendo ondas electromagnéticas en su laboratorio. Y dijo, bueno, pues qué padre, una curiosidad que se cumple de las ecuaciones de Maxwell. Alguna vez le preguntaron, oye, ¿crees que tenga alguna aplicación o algo así? Y dijo, no, pues no creo. Y realmente, pues, todas las telecomunicaciones hoy en día funcionan con ondas electromagnéticas, con ondas de radio. El Wi-Fi, las telecomunicaciones, un montón de cosas, ¿no? Y incluyendo, pues, los focos que nos están iluminando hoy, los aparatos eléctricos, o sea, toda la luz está descrita por estas ecuaciones, ¿no? La dispersión, la refracción, la reflexión, los colores, la forma en la que se transmite a través del vacío, la velocidad con la que se transmite, todo eso, todos los fenómenos ópticos que existen, todos los fenómenos eléctricos, todos los fenómenos magnéticos. Podría estar aquí hablando días y no me alcanzarían las palabras para platicarles lo que esas ecuaciones pueden hacer. Entonces, en ese sentido, yo diría que pues, una ecuación puede decir mucho más que 1.000 imágenes y mucho más que 1.000 palabras también, ¿no? En un sentido mucho más profundo que los ejemplos de geometría que les puse hace rato, porque eran como puros triángulos o puros círculos. Ahora estamos hablando de fenómenos naturales en un sentido muy general. Cualquier fenómeno óptico, eléctrico, magnético, lo que sea, estas ecuaciones lo engloban. Desde escalas subatómicas hasta escalas del universo. Son las ecuaciones exactas que usamos en la física de partículas. No tenemos hasta la fecha una corrección a las ecuaciones de Maxwell como lo tenemos para las de Newton, por ejemplo. Esas son algunas de las razones por las que estas son de mis ecuaciones favoritas, como les dije cuando pasé esta diapositiva. Y bueno, ya fue mucho, ¿no?, de electricidad magnética. Voy a pasar ahora a otra parte de la física en donde hay una ecuación que si las ecuaciones de Maxwell te sorprendieron, el día que yo aprendí sobre esta ecuación, mi cabeza explotó 10 veces, ¿no? O sea, fue así muy sorprendente. Y es la ecuación de la teoría general de relatividad de Einstein. Le llamamos la ecuación de Einstein. A veces la gente le dice como las ecuaciones de Einstein, porque a pesar de ser una ecuación que puse ahí, representa 10 ecuaciones. Eso es una cosa técnica matemática, no me voy a detener en eso ahorita. Pero bueno, llamémosle la ecuación de la relatividad general, la ecuación que Einstein descubrió para describir cómo el espacio-tiempo se deforma, el espacio cambia su geometría, el tiempo fluye de manera distinta en presencia de un objeto masivo. Y como consecuencia de esa deformación del espacio y del tiempo, emerge el fenómeno de la gravedad. A diferencia de lo que Newton pensaba, ¿no?, que la gravedad, según Newton, era algo fundamental que existía incluso a través del vacío instantáneamente, Einstein descubrió que esa no era la historia completa con la gravedad. Y muchas veces ponen esta representación, ¿no?, como de que las masas curvan el espacio a su alrededor y entonces las cosas se quedan ahí atrapadas en ese como pozo de atracción gravitacional. Es una representación
como caricaturesca de lo que la relatividad realmente dice, pero es muy buena, ¿no? O sea, es una imagen que transmite mucha información, de nuevo, ¿no? El lenguaje visual poderosísimo, como les decía desde el inicio. A pesar de no ser estrictamente hablando correcto, ¿no? O sea, no nos vamos a poner así tan payasos ahorita. Pero bueno, Einstein descubrió eso, ¿no? Este lado de la ecuación, el lado izquierdo, esta vez no les voy a contar qué es cada símbolo, porque bueno, es un poco más enredado, pero sí les voy a contar que este lado de la ecuación describe cómo se curva el espacio y cómo cambia el flujo del tiempo. ¿Okay? Es el lado que se encarga de la geometría del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, una sola cosa junta. Espacio y tiempo no se pueden separar en la relatividad general de Einstein. De hecho, ni siquiera en lo especial, ¿no? O sea, Einstein, uno de sus grandes, digamos, avances en el entendimiento de la relatividad fue darse cuenta de que el espacio y el tiempo no se podían pensar como dos cosas separadas, sino que son dos partes de un mismo fenómeno. Algo muy parecido a cómo la electricidad y el magnetismo son dos partes del fenómeno del electromagnetismo, ¿no? O sea, no está muy creativo el nombre tal vez, pero hace su trabajo, ¿no? La electricidad y el magnetismo se pegan en una sola palabra, porque son fenómenos que son dos partes del mismo fenómeno subyacente. Similarmente, el espacio y el tiempo se pegan en el espacio-tiempo, con un guión en medio en lugar de una I, ¿no? En lugar de espacio y tiempo, la relatividad habla de los dos en una sola estructura matemática, y además es una estructura matemática dinámica y con una geometría que se puede curvar y deformar. La revolución filosófica y conceptual que esto representa en la física, hasta la fecha no se termina de entender por completo, especialmente en escalas subatómicas. La gravedad tiene sutilezas muy difíciles de comprender y de resolver cerca de lo que llamamos la escala de Planck, muy pequeñita. Más adelante les hablo sobre eso. Y pues bueno, todo esto de la curvatura y la deformación del espacio y que el tiempo fluye más lento, más rápido, etc., está descrito por este lado de la ecuación, el lado izquierdo. Y el lado derecho tiene a la letra, al número pi, muy bonito ahí presente. Del 8 no me pregunten, pero pi está ahí. Esta es la constante gravitacional de Newton, básicamente escrita en una forma en unidades diferentes, pero esa misma g estaba en las ecuaciones de Newton. En otras unidades le llamamos la masa de Planck. Luego, más adelante les voy a explicar qué es eso. Pero véanlo como un número constante, la constante de gravitación que determina qué tan intensa es la gravedad. Porque esta T codifica la información de cómo está distribuida la materia en el espacio, cómo se mueve la materia a través del espacio mientras pasa el tiempo. Y entonces esta ecuación, en palabras de Georg Wiener, un físico brillante del siglo pasado, en sus palabras, esta ecuación se puede resumir como que la materia, el contenido de materia en un punto del espacio y del tiempo, le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, mientras que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, generando la gravedad. Yo, por estar aquí parado, curvo el espacio-tiempo a mi alrededor, y si algo pasa cerca de mí va a sentir esa curvatura y va a seguir una trayectoria, en lugar de recta, deformada, como si me fuera a orbitar. Y eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Eso es la verdad. El Sol, por ejemplo, esto representa el Sol, por poner un ejemplo, deforma el espacio a su alrededor. La Tierra está contenida en ese espacio a su alrededor. Y no es que el Sol lo jale ni nada, el Sol está ahí deformando el espacio a su alrededor. Si la Tierra pasa por ahí cerca, su trayectoria va a ser afectada por la curvatura del espacio subyacente. Igual para la Luna, ¿no? La Luna se queda aquí dándole vueltas a la Tierra, mientras la Tierra da vueltas al Sol, mientras el Sol le da vueltas a la galaxia, mientras la galaxia se mueve en el cúmulo local de galaxias, etcétera, etcétera. Toda la estructura a gran escala del universo la entendemos por medio de esta ecuación. Y a eso voy con este diagrama. Este diagrama representa la línea de tiempo de nuestro universo de acuerdo con lo que entendemos hasta el día de hoy. Van a haber muchos signos de interrogación en esto de cosas que no hemos resuelto por completo en la cosmología, pero esa es la mejor imagen que tenemos de cómo ha evolucionado el universo desde lo que llamamos el Big Bang, que es otro nombre para decir quién sabe qué pasó, pero matemáticamente hay una singularidad
en el tiempo, en ese momento. El Big Bang es un momento en el que es un lugar en donde explotó todo y de ahí se esparció alrededor. No. Ahí empezó a existir el espacio y es un momento en el tiempo, el Big Bang. Es una singularidad de tipo temporal, en el sentido matemático. Bueno, sucedió el Big Bang, el universo comenzó a existir, no sabemos cómo todavía, quizá en una fluctuación cuántica, quizá por otro fenómeno que todavía no hemos descubierto, pero algo sucedió que generó esa singularidad, que empezó a crecer. No sabemos cómo tampoco, pero lo hemos logrado parametrizar matemáticamente con algo que le llamamos la inflación cósmica, que hizo que el espacio se expandiera exponencialmente al nivel, o sea, solo piensen esto, que quizá un microsegundo, más o menos, poco menos de un microsegundo, el espacio del tamaño de una mosca se expandió al tamaño de una galaxia. Van a decir, nada, los físicos están locos, estamos aquí en el... Bueno, es la única forma que hemos logrado entender para que el universo sea, primero, tan grande, porque es gigante, de eso no hay duda. Vean el cielo en la noche, agarren un telescopio y vean y no se acaba, ¿no? El universo es enorme, eso es un hecho, y no sabemos por qué. Quizá la inflación es lo que se encarga de eso. Primera cosa. La segunda, el universo es muy homogéneo. O sea, si vemos en una dirección, se ven un montón de galaxias esparcidas homogéneamente, y si ves para el otro lado lo mismo, y en el hemisferio sur lo mismo, y tenemos un mapa de toda la bóveda celeste, y las galaxias están distribuidas bastante homogéneamente, a pesar de que la gravedad las debería estar formando como cúmulos por todos lados. Existen cúmulos de galaxias, es verdad, pero estos cúmulos están esparcidos homogéneamente por todos lados. Sin la inflación, no sabemos cómo describir eso todavía, ¿no? Es un ingrediente clave. Después vienen otras etapas en las que ya no me voy a detener hoy, pero bueno, tenemos toda esta línea del tiempo de cómo la relatividad general, con esta ecuación, nos permite comprender desde el presente 13.8 mil millones de años después del inicio del universo. Es donde estamos nosotros. Y podemos hacer la película inversa hasta el Big Bang y de regreso, y estudiar las distintas etapas, todo esto por medio de simulaciones en computadora, con ecuaciones matemáticas, etc. Pero podemos hacer esta visión de cómo ha evolucionado el universo y hacer cálculos para predecir, a ver, si esto fuera verdad, deberíamos observar un baño de radiación homogénea en todos lados. Ahí está el fondo cósmico de microondas, ¿no? Pues se descubrió, ok, sí existe eso, ¿qué más? Con las ecuaciones del Big Bang podemos calcular cuánto hidrógeno debería existir en el universo, lo calculamos y da exacto el valor. Podemos calcular cómo serían las fluctuaciones que dieron origen a las estructuras galácticas del tamaño del que nos observamos, y coincide perfectamente una vez que usamos las ecuaciones de Einstein. Es algo sorprendente, de verdad. Son cálculos, sí, un poco complicados, difíciles, pero piensen que con una ecuación podemos describir la historia de nuestro universo entero. Pues eso ya le gana 1000 imágenes, ¿no? Ya podemos describir universos enteros en una ecuación, de cierta forma. Pero hay un ingrediente muy raro en esta ecuación que está aquí, esta letra lambda mayúscula, le llamamos la constante cosmológica. Y voy a comentar un poco más sobre eso en un par de diapositivas adelante, pero es algo que no sabemos si sí va ahí o no va ahí. La necesitamos para que la ecuación coincida con la realidad, pero tiene implicaciones fenomenológicas y filosóficas que no hemos terminado de asimilar y de comprender en la física moderna. Bueno, voy a comentar un poco más sobre este ingrediente más adelante, pero sepan que es esencial para que la ecuación de Einstein nos ayude a entender desde el Big Bang hasta el presente. Es lo mejor que tenemos hasta hoy en la física, ¿no? Y hay algo aquí, ¿alguien reconoce qué es esto? Así, levanten la mano los que digan, ya sé qué es eso. Algunas personas, ok. No tantos, pero está bien, es perfecto, mejor así. Ese dibujito representa un agujero negro. Se ve raro, o sea, lo negro está ahí en el centro. Pues sí, ese es el agujero negro. Eso representa una región esférica del espacio de la cual la luz no puede escapar por la intensidad de la gravedad ahí mismo. Por eso se llama agujero negro, porque ni la luz escapa. Entonces, si emitiera un fotón, nunca va a llegar a nosotros. El fotón se va a volver a caer hacia el agujero negro. Entonces se vería negro. Por eso salió este término de agujero negro. Y alrededor está esto raro, ¿no? Como esas líneas extrañas que representan un disco de gas orbitando alrededor del agujero negro. Le llamamos un disco de acreción.
Y está raro, ¿no? O sea, realmente no tiene forma de disco. ¿Qué está pasando? Se deforma hacia arriba y hacia abajo, y ahí la razón por la que eso sucede es que yo les dije que si un fotón intentara salir del agujero negro, se vuelve a caer, ¿no? El fotón es la partícula de luz. Todos estos rayos de luz que vemos y que salen del proyector y todo eso, son en realidad un chorro de fotones viajando a través del espacio. Entonces, la luz está compuesta por fotones. Si un fotón intentara salir del agujero negro, se vuelve a caer, pero si está justo afuera, el fotón empieza a orbitar el agujero. ¿Pueden imaginarse eso? La luz orbitando algo. O sea, imagínense echar un fotón, así prender la linterna hacia una dirección y que el mismo haz de luz de repente llegue por atrás de ti porque le dio la vuelta al agujero negro. ¿Por qué pasa eso? Por la gravedad. O sea, el fotón se transmite, se propaga a través del espacio. El espacio está curvo porque hay un agujero negro ahí, y como el espacio está curvo, el fotón sigue una trayectoria curva. Y hay una órbita de fotones, le llamamos la fotosfera. Creo que hay otro término, quizás me equivoqué, se me olvidó ahorita la palabra. Pero bueno, hay una región en donde los fotones se quedan atrapados orbitando al agujero negro. Si es un poquito más lejos, solamente curvan su trayectoria y eventualmente se escapan en otra dirección, como en una trayectoria parabólica o hiperbólica. Muy parecido a lo que la gravedad de Newton predice. Entonces, esto de aquí en realidad es la imagen del disco de atrás, ¿no? O sea, supongamos que esto es el agujero negro, el disco está aquí atrás, y los fotones viajan hacia ustedes porque se curvan por la gravedad. Y lo mismo pasa abajo. Entonces, esto de arriba y esto de abajo son la imagen de la parte de atrás del disco del agujero negro, que no sería posible verlo si no fuera porque está ahí la gravedad súper intensa, ¿no? El espacio-tiempo está muy curvo alrededor de un agujero negro. Para formar un agujero negro es muy difícil, por supuesto. Lo que define eso es la densidad. Tiene que haber una densidad muy grande de materia, mucha materia en un volumen muy pequeñito. ¿Qué tan pequeñito y qué tan grande? O sea, porque mucho y poco no nos dice nada, pero para que se den una idea, si agarramos la Tierra, ¿alguien sabe de qué tamaño es la Tierra, el diámetro de la Tierra? ¿Se lo saben? Por ahí parece que sí, ¿no? De circunferencia, dices, ¿no? Pero el diámetro, pues eso entre pi, ¿verdad? Son como 12.000 kilómetros de diámetro. Entonces, justo 12.000 por 3, que es pi, más o menos a los 40, no sé, ¿no? 12.000 y pico. Son 12.000 kilómetros de diámetro. Imagínense agarrar toda la Tierra y comprimirla al tamaño de una canica como de una pulgada de diámetro. Esa es la densidad que se necesita para formar una singularidad en el espacio-tiempo, que es lo que forma un agujero negro. Entonces es una densidad muy grande. O sea, el Sol, imaginen el Sol así gigante, 1.000.000 de kilómetros de diámetro, habría que comprimirlo como el tamaño de una ciudad o un poco menos para que formara un agujero negro. Entonces son fenómenos muy extremos del espacio-tiempo de los agujeros negros, descritos también por la relatividad de Einstein. Y es otra cosa que no comprendemos. El mero centro de un agujero negro, la singularidad, no la comprendemos en el mismo sentido en el que no comprendemos la singularidad del Big Bang. Es en donde necesitamos una teoría que nos hable sobre la estructura del espacio-tiempo a escalas subatómicas, en regímenes de densidad muy intensos y en curvaturas que según las ecuaciones de Einstein son infinitas. Diverge la ecuación de Einstein en esos escenarios. Y a los físicos no nos gustan mucho las divergencias y las singularidades porque estamos convencidos de que la naturaleza no es infinita en ese sentido, ¿no? O sea, hay otros sentidos en los que puede serlo, pero no en el sentido de que hay una densidad infinita o de que la materia deje de existir y se vaya a otro universo, que es una posibilidad, de acuerdo con las matemáticas de Einstein, pero en fin, es algo que no entendemos, el mero centro del agujero negro. Si nos vamos tantito lejos del centro, de ahí para afuera lo entendemos perfectamente bien. De la misma forma que justo después del Big Bang tenemos un entendimiento claro de qué pasó después. Las singularidades son el problema. Entonces, bueno, en fin, con eso voy a terminar esta diapositiva para convencernos de que esta es otra ecuación, otro ejemplo de una ecuación que dice más que, no sé, 1000 universos incluso, ¿no? O sea, podemos describir universos por medio de esta ecuación a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, una ecuación también muy profunda y muy poderosa de la física. ¿Podemos pasar a la que sigue?
Y bueno, esta diapositiva está dedicada a la mecánica cuántica, que es el otro lado de la revolución que hubo en la física a principios del siglo pasado. Exactamente en 1900, Max Planck publicó su estudio sobre la radiación de cuerpo negro. Si alguien ha escuchado sobre eso, si no, bueno, no es importante para él. Pero bueno, tiene 125 años aproximadamente el nacimiento de la física cuántica hasta el día de hoy. Casi al mismo tiempo que la relatividad, ¿no? O sea, son las dos grandes revoluciones que hubo en nuestra comprensión de la naturaleza y de la física a partir del siglo pasado. Mientras que la relatividad de Einstein nos habla de la estructura del espacio-tiempo y de cómo la materia curva el espacio-tiempo y genera gravedad y todo lo que nos platicé hace unos minutos. La mecánica cuántica describe la estructura fundamental de la materia y posiblemente del espacio-tiempo también, pero no, eso es algo que sigue de tarea para los futuros físicos. ¿Y qué pasa con la mecánica cuántica? ¿Por qué es tan revolucionaria y tan extraña y abstracta, ¿no? O sea, primera cosa que pasa con esta ecuación, que se llama la ecuación de Schrödinger. Aquí hay el retrato de Erwin Schrödinger, físico austriaco. En 1925 o 26, más o menos, publicó esa ecuación, más o menos al mismo tiempo que Heisenberg publicó su versión de la mecánica cuántica. Ambos, tanto Schrödinger como Heisenberg, se basaron en el trabajo de otros muchos físicos, ¿no? de Broglie, de Bohr, de Sommerfeld, de Rutherford, de Einstein mismo, entre muchos otros, ¿no? La lista es muy grande. La mecánica cuántica no la hizo una sola persona, es algo que se hizo a lo largo de varios años por muchos físicos, pero a esta le llamamos la ecuación de Schrödinger, y es la ecuación que nos permite describir la dinámica. Fíjense que aquí hay la derivada con respecto al tiempo, ¿no? O sea, eso quiere decir cómo cambia algo mientras el tiempo transcurre. Y el algo que estamos estudiando ahí es una letra psi, que está ahí, la letra psi mayúscula, que es la letra con la que se suele representar a lo que llamamos la función de onda o el vector de estado cuántico de algún sistema, ¿no? Entonces esto nos dice, mientras transcurra el tiempo, el estado físico del átomo, por ejemplo, pues va a cambiar, ¿no? El electrón está ahí haciendo un desastre alrededor, tal vez se acerca a otro átomo y se pega en una molécula, yo qué sé, ¿no? Pero mientras pase el tiempo va a suceder algo. Bueno, a los físicos nos interesa eso, cómo evolucionan las cosas mientras pasa el tiempo. Y el lado derecho de la ecuación, que tiene una H, representa la forma en la que escribimos, se llama el hamiltoniano, representa la energía total de un sistema. En la energía cinética, la energía potencial de interacción con otro sistema, están codificadas ahí, ¿no? Entonces esto nos dice que algo va a evolucionar en el tiempo de acuerdo con cómo se está moviendo y de cómo está interaccionando con su entorno. Algo muy intuitivo, ¿no? La cuestión aquí es que esto funciona para describir cosas en escala atómica y para abajo. ¿Qué tan pequeño es un átomo? Es muy difícil de asimilar. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo, al menos. Pero, para que se den una idea, o sea, les podría decir el valor así, 10 a la menos 10 metros en promedio, si el tamaño de un átomo. Bueno, ¿qué es eso? 0.00000, así. 10 ceros, un metro, ¿no? Es muy pequeño. O sea, ¿cómo podemos hacerlo? Me traje esta regla justo para ver eso. Esta regla mide 30 centímetros. Todo el mundo ha tenido una en sus manos. Y ven aquí, a lo mejor alcanzan a ver algunas así, las rayitas de los centímetros, ¿no? Entonces, esta de 30 está separada en centímetros y en milímetros. Bueno, el milímetro es 1000 veces más pequeño que un metro, ¿no? Necesitamos 1000 de las rayitas chiquitas, 1000 milímetros para construir un metro. Pero imaginen que agarramos uno de estos milímetros de la regla, algo así pequeñito, ¿no? Esa separación, y la dividimos entre 1000. Y luego entre 1000 otra vez. Y luego entre 10. O entre 100, depende de qué átomo sea. Bueno, esa es la escala, ¿no? Es muy pequeñito, piénsenlo de aquí. Quiere decir que en cada milímetro pueden haber millones de átomos, ¿no? Y los hay. Tengo aquí, déjenme verlo para no decirles el número mal, porque no me sé de memoria. Pero para darnos otra noción de qué onda con los átomos. Un ser humano, cada uno de nosotros,
aproximadamente, estamos hechos por cerca de 10 a la 27 átomos, ¿no? Entonces es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27 ceros. Son millones de millones de millones de millones de átomos que nos forman a cada uno de nosotros. Así de chiquitos son, ¿no? O sea, cada uno de nosotros somos 10 a la 27 átomos. Es un número enorme, realmente enorme. Otra forma de pensarlo que me gusta verlo. En este vaso de agua que tengo aquí, como los que toman ustedes diario, no sé, un vaso de agua tiene más átomos de los vasos de agua que existen en todos los océanos de la Tierra. Pues si agarramos así vasos y empezamos a agarrar del océano, y llenamos, ¿cuántos vasos se llenarían? Se llenarían, según mis cálculos, cerca de 10 a la 21 vasos. Nosotros tenemos 10 a la 27 átomos. Tenemos 1 millón de veces más átomos que los vasos de agua que hay en los océanos. O sea, piensen en el océano, ¿no? El planeta es grande, hace rato decíamos, 12.000 kilómetros, es una pelotota, es casi pura agua. O sea, si lo ven, hay un ángulo de la Tierra en la que solo se ve mar, ¿no? El Pacífico. Casi solo se ve así, en las orillitas se alcanza a ver tierra, pero este planeta tiene mucha agua. Bueno, ni los vasos de agua de la Tierra alcanzan para contar el número de átomos que nos constituye a cada uno de nosotros, ni siquiera para el número de átomos que hay en este vaso. Es así de sorprendente los pequeñitos que pueden ser los átomos, ¿no? Entonces, esa es la escala en la que esta ecuación opera. De átomos a más chiquito. ¿Qué tanto más chiquito que un átomo hemos llegado hoy en día en la física? Más o menos hasta 1 millón de veces más pequeño que el átomo en la física de partículas elementales. Hemos podido hacer mediciones en colisionadores de partículas como el LHC que hay en el CERN en Suiza, en escalas de 10 a la menos 18, 10 a la menos 19 metros, más o menos. Eso es hasta 1.000 millones de veces más pequeño que un átomo. O sea, es una escala tan pequeñita, tan difícil de asimilar, ¿no? Algo tan chiquito. Nunca vamos a poder agarrar un átomo y verlo y decir, ah, sí, aquí está el átomo. No se puede eso, ¿no? Es una medición indirecta y un poco abstracta de cómo funciona la naturaleza en esas escalas. Y es lo que la mecánica cuántica logró, ¿no? Descifrar lo que pasa en el universo a escala verdaderamente fundamental en la materia. Este dibujito de aquí representa el concepto de que en la física cuántica las partículas no las describimos como una pelotita en el sentido en el que Newton lo hacía. Así como aquí está la pelota y se va moviendo para allá y tales fuerzas actúan sobre ella, bien localizada, etc. No podemos hacer eso matemáticamente con los electrones, con los átomos, con los protones, neutrones, los quarks. Nada de eso se puede describir de la forma en la que Newton nos enseñó a pensar de nuestro universo macroscópico o mesoscópico, ¿no? Porque pues también está la relatividad que se va a galaxias y todo eso, que tampoco funciona tan intuitivamente, ¿no? Pero los átomos son aún más raros que la relatividad, me atrevo a decir. Entonces aquí hay una pequeña representación de la nube de probabilidad en donde se podría encontrar un electrón en un átomo de hidrógeno en uno de los orbitales, ¿no? Entonces vemos así como unas estructuras raras descritas por la ecuación de Schrödinger, porque un electrón no es una pelotita dándole vueltas al núcleo del átomo, es más bien como una onda. Entonces, eso es lo que iba con ese dibujo. Las partículas elementales las comprendemos como excitaciones en el sentido como de una onda muy pequeñita, que si la ves de lejos, como el tamaño del que somos nosotros, parece una pelotita bien localizada. Pero cuando se encuentra con otra de su mismo tamaño, no chocan de la misma forma que chocan dos pelotas o dos canicas o nada de eso. Interfieren como ondas. Si avientas un electrón contra otro electrón, un átomo contra otro átomo, lo que sea, las matemáticas y la física que describen los fenómenos que suceden en esas escalas tienen una similitud muy estrecha con la física de las ondas, a pesar de que estamos hablando de partículas. Y eso le llamamos la dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica, porque en realidad no son ni una ni la otra, ¿no? Y esto es algo que Heisenberg y Schrödinger, Bohr, Pauli, Dirac, todos los grandes físicos que inventaron la mecánica cuántica lo entendieron rápidamente. Dijeron, el lenguaje que conocemos de partículas y ondas y colisiones y dispersión y etcétera, no nos alcanza para hacer una imagen mental de qué está pasando. No tenemos una imagen fiel
de la forma de un átomo o de qué hace un electrón alrededor del átomo. No tenemos así como, tenemos representaciones esquemáticas, artísticas, basadas en las ecuaciones, pero que no son la historia real de lo que está sucediendo, no es una representación. ¿Qué sí está pasando? Lo que las ecuaciones nos dicen, eso es lo más cercano que tenemos. Entonces, esa es la forma en la que yo creo que esta ecuación dice más que mil imágenes. Por más dibujos que yo ponga aquí, que les explique y que hable y lean libros y que lo que sea, no alcanzan esas palabras ni esas imágenes para describir con precisión y exactitud lo que realmente está sucediendo a escala de partículas elementales y de átomos y todo esto. Esa ecuación lo hace. Bueno, no esa exactamente, la que les voy a enseñar más adelante, y a lo que voy con esto de aquí, que es un diagrama que les llamamos diagramas de Feynman, representan las interacciones entre las partículas elementales. Por ejemplo, en este caso, un electrón, un positrón que se encuentran y se aniquilan, forman un fotón. Ese fotón produce un par de quarks. Y bueno, pueden haber infinidad de procesos que pueden suceder entre las partículas elementales, como este de ejemplo. Pero es un diagrama que representa esta interacción y este proceso mecano-cuántico de la interacción entre partículas elementales, electrones, fotones, quarks. ¿Qué son los quarks? No se los he platicado. Son unas partículas que constituyen al protón y al neutrón. El protón y el neutrón no son elementales, están hechos de quarks y de gluones. Los gluones, su nombre viene de la palabra glue, de pegamento en inglés, porque los gluones son los que se encargan de que los quarks se queden pegaditos entre ellos, adentro de un protón, y además pegan al protón con el neutrón para formar núcleos, y todo eso es lo que está sucediendo ahí adentro. En realidad son quarks y gluones interaccionando, y los electrones ahí alrededor del átomo muy lejos, dando vueltas. Y bueno, hacia allá voy, hacia la física de partículas elementales, combinada con la relatividad de Einstein, es lo que nos ha conducido al entendimiento más profundo que tenemos hoy en día de la naturaleza, que es, podemos pasar a sí. ¿Qué es esto? El modelo estándar de partículas y cosmología. A lo largo de esta plática he intentado dar este mensaje subliminal con mi claridad. ¿No? Hacia acá llevamos todo este tiempo. Todo lo que sabemos hasta hoy en día de la física de partículas, de la relatividad general, todo lo que les he platicado hasta ahora del electromagnetismo, la interacción de quarks, de gluones, la radioactividad, el origen de la masa que proviene del campo de Higgs, entre otras cosas, se condensa en esta ecuación. El lagrangiano, como le llamamos, el lagrangiano del modelo estándar de la física de partículas y de cosmología. ¿Qué rayos es este? Bueno, si se fijan hay 1, 2, 3, 4, 5 renglones en esta ecuación. Son más de los que yo tengo aquí, porque aquí solo está la parte de física de partículas. Esto incluye la cosmología. O sea, la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, el primer renglón se encarga de condensar la información de la ecuación de Einstein, de la relatividad general. Si se fijan, aquí está la constante de gravitacional que les platiqué hace rato, que en lugar de la G, en otras unidades que son las que usamos en la física teórica, está la masa de Planck. ¿Qué es eso? La masa de Planck es el valor de energía. Recuerden que masa y energía son equivalentes por medio de E igual a mc al cuadrado, la famosísima ecuación de Einstein. Entonces, la masa de Planck multiplicada por C al cuadrado es el valor de energía que corresponde a su vez con las longitudes en las que necesitamos una teoría cuántica de gravedad para comprender qué está sucediendo. Esto es 10 a la menos 35 metros. Es muy lejos de lo que comprendemos hoy en día. Ya sé que son muchos números, sabérselos de memoria, o sea, recordarlos ahorita que se los cuento es difícil, pero les voy a recordar. Hace ratito les dije que con la física de partículas entendemos hasta 10 a la menos 18 metros. 10 millones de veces más pequeño que un átomo, más o menos. La escala de Planck es todavía 1 millón de millones de veces más pequeño, más o menos. Como 3 millones o 4 millones, por ahí depende de qué unidades. Bueno, déjenme dejarlo en 1 millón de millones de veces más pequeño. Estamos lejos de comprender eso, pero esa escala está escrita intrínsecamente en las ecuaciones de la física. Es algo intrínseco del universo. En esa escala hay algo muy fundamental sucediendo que aún no descubrimos, pero ya sabemos en qué escala está. Y además sabemos que nos va a costar mucho trabajo hacer experimentos ahí,
porque es 1.000.000 de millones de veces más chiquito que lo que podemos medir con los colisionadores más poderosos que hay hoy en día. Nuestra esperanza es que antes de esa escala hayan otros fenómenos que nos den pistas de qué está sucediendo. Y pues bueno, eso hacemos. Esta R de aquí es la misma R que aparecía en las ecuaciones de Einstein, es el escalar de curvatura del espacio-tiempo. Entonces, a partir de esa R se desenvuelven las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general. Aquí está la lambda, otra vez, la constante cosmológica, que les dije que iba a regresar a ella porque es un ingrediente difícil, un ingrediente muy peculiar de las ecuaciones de Einstein, la constante cosmológica, y se encarga, en nuestras ecuaciones, se encarga de darle una aceleración a la expansión del universo. Hace 100 años, casi exactamente, Edwin Hubble descubrió que todas las galaxias se acercan de todas las otras galaxias, que el universo se está expandiendo. Y dijo, pues claro, es porque explotó, ¿no? Y pues, se expanden las cosas. Esa interpretación hoy en día sabemos que es incorrecta. El espacio no se expande porque haya explotado, el espacio se expande intrínsecamente porque tiene esta constante cosmológica que le llamamos la energía oscura del universo. Energía oscura es una forma de decir, es una fuente de energía que no entendemos, que no emite luz, no absorbe luz, no la podemos ver, no la podemos medir de formas directas, pero es nuestra forma matemática de parametrizar cómo es que acelera nuestro universo. Y está ahí metido. Con un signo de interrogación porque no sabemos qué es, no sabemos cuál es su naturaleza, no sabemos qué lo origina, no sabemos por qué tiene el valor de energía preciso y exacto que tiene, pero lo hemos podido medir indirectamente. Y es nuestra forma de parametrizar las cosas que no conocemos. La física moderna llegó a ese punto en el que podemos saber cuándo no sabemos del universo. Es una medida, es como un conocimiento de nuestro desconocimiento. Ya me inventé una palabra. Es una medida de nuestra ignorancia, si lo vemos así. No sabemos qué es, no sabemos cuál es su naturaleza exacta, pero sabemos cuánto de ello hay. Eso sí sabemos. Y sabemos cómo meterlo en una ecuación para que nos dé los resultados que observamos con telescopios espaciales y con sondas que nos permiten medir la tasa de expansión del universo. Entonces, este renglón se encarga de esto, ¿no? La gravedad, la estructura a gran escala del universo, la expansión, los agujeros negros, nosotros aquí pegados al suelo en lugar de andar por ahí flotando, la Tierra dando vueltas, todos esos fenómenos en ese primer renglón. Estos otros tres son un poco más enredados, ¿no? Tienen más símbolos y letritas y demás, que eso es la parte que tenía aquí en mi playera. Entonces, bueno, solo les voy a contar rápidamente este primer renglón con las Fs y los simbolitos pequeños allá alrededor. Es la parte de esta ecuación que se encarga de describir el electromagnetismo, la dinámica de los gluones. Ya les platiqué un poco sobre los gluones, estas partículas que pegan a los quarks y forman protones y todo eso. Entonces, los fotones de luz, los gluones que constituyen los núcleos de los átomos. Y las partículas W y Z, que se encargan de la radioactividad y de algo que llamamos la interacción débil, la interacción nuclear débil. Todo eso está descrito en ese renglón. Aquí están los ingredientes. La G de gluones, la letra gamma la usamos para representar a los fotones, y el bosón W y el bosón Z, que son los bosones de la interacción nuclear débil. La radioactividad y varios otros fenómenos los comprendemos por medio de ellos. Ese renglón los condensa. Estos cuatro ingredientes o protagonistas de nuestro universo se condensan en ese pedacito de la ecuación. Voy a aprovechar para decirles, esta es una forma comprimida, esquemática de esa ecuación. En realidad, si la escribiéramos estrictamente en la forma completa, es muy larga, no sé, es más de una página. Solo escribirla, no dejen ustedes resolverla o hacer cálculos con ella o lo que sea, pero definir el lagrangiano del modelo estándar es muy largo, pero son estructuras muy similares entre ellas que podemos condensar en paquetitos más pequeños que nos caben en estos renglones, ¿no? Entonces, de nuevo, la interacción débil, la interacción de los gluones y el electromagnetismo se condensan ahí. Luego viene un renglón que es muy famoso, curiosamente. Seguramente los que hace unos 13 años o algo así vieron las noticias durante julio del 2012, seguramente habrán escuchado, científicos o físicos del CERN, no sé, descubrieron el bosón de Higgs.
la partícula de Dios, le decían algunas personas. Por favor, no le digan así. Es un término que surgió por otros motivos, por otras razones. No le digamos así. Es el bosón de Higgs. Se detectó y se confirmó su existencia hace 13 años, a pesar de que fue en 1964, más o menos, algo por ahí, cuando Peter Higgs escribió la teoría del bosón de Higgs. Tomó alrededor de 50 años poder confirmar que sí existía, porque requirió la construcción del colisionador de partículas más grande que hay hoy en día, la máquina más grande que la humanidad ha construido, el gran colisionador de hadrones, el LHC del CERN, fue donde lograron confirmar la existencia del bosón de Higgs, ¿no? Que lo represento aquí con la letra H. Ese renglón describe la física del Higgs, que es su dinámica, cómo se propaga en el espacio, cómo interacciona con los bosones débiles, porque les da masa, etc. Y además cómo interacciona el Higgs con él mismo. Es una partícula que tiene esa característica de que puede interaccionar con él mismo. Y una característica aún más rara y peculiar, sutil matemáticamente, que no terminamos de comprender todavía, es que el campo de Higgs, el campo del cual el bosón de Higgs emerge, resulta que está condensado en nuestro universo. De acuerdo con el modelo estándar y con lo mejor que comprendemos en las partículas elementales hoy en día, el campo de Higgs está constantemente en un valor distinto de cero. Hace rato que les platicaba del electromagnetismo, les dije que, por ejemplo, el campo eléctrico entre nosotros vale casi cero, porque yo ahorita no estoy electrificado ni ustedes están, entonces vale cero para fines prácticos el campo eléctrico. La mecánica cuántica no permite ese cero, introduce fluctuaciones por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que hace que el campo eléctrico tenga valores distintos de cero localmente, pero que en promedio son cero. Son fluctuaciones que se promedian a cero. ¿Ok? Así, a grandes rasgos. Bueno, el Higgs tiene un valor distinto de cero, grande, un valor grande distinto de cero. No es una fluctuación ahí que promedia a cero, no, está condensado en un valor distinto de cero. A veces hacen una analogía como con una gelatina que está en todo el universo y así. O sea, es una forma de visualizarlo, aunque no es la física estrictamente hablando que hay, pero bueno, pueden pensarlo así, como algo que tiene un valor distinto de cero en todo el universo al mismo tiempo, el mismo valor constante. No entendemos por qué, no entendemos qué hizo que quedara en ese valor. Es un fenómeno extraño, pero hemos logrado estudiar mucho sobre el Higgs. Hace 13 años que se confirmó su existencia, nos dimos cuenta de que es la prioridad de la física, una de las prioridades de la física moderna, hacer estudios de precisión del bosón de Higgs, porque logramos confirmar que existe, saber cuál es su valor de masa y además el mecanismo mediante el cual dota de masa a las demás partículas elementales. El resto de partículas elementales no tendrían masa de no ser por el condensado del campo de Higgs. Al interaccionar con el condensado del Higgs, adquieren la propiedad a la que le llamamos masa, la masa del electrón, la masa de los quarks, la masa del bosón W, del bosón Z, proviene de la interacción con el condensado de Higgs. Y si las cosas no tuvieran masa, no se formarían protones, ni neutrones, ni átomos, ni moléculas, ni células, ni tejidos, ni planetas, ni humanos, ni nada. O sea, muy en el fondo, el Higgs tiene una relación muy profunda con el origen del mundo como lo conocemos. Probablemente tenga alguna relación con la energía oscura, que era la lambda, la constante cosmológica que se encarga de la expansión acelerada del universo. Tal vez tenga alguna relación, tal vez no lo hemos logrado confirmar. Pero es una de nuestras grandes prioridades para el futuro de la física. Y bueno, todo esto, toda esa fenomenología está condensada en ese renglón del bosón de Higgs. Y el último, que es el que se ve un poco más raro, el que más simbolitos extraños tiene y así. Pero bueno, brevemente les cuento. Es un renglón que se encarga de describir, son dos términos, ¿no? El primer término describe cómo se mueven a través del espacio los quarks, los electrones y otras partículas. Esta letra psi, la psi griega que aparece en todos lados, puede ser cualquiera de estas partículas. Entonces, de este lado están los quarks, conocemos 6 tipos de quarks, y de este otro lado están a los que llamamos leptones. Es un nombre un poco extraño, pero viene del griego de que son ligeros. Después se dieron cuenta de que había unos que sí son pesados, entonces el nombre como que dejó de ser válido, pero así se quedó. Entonces tenemos quarks y leptones. Esas dos familias juntas conforman, son dos familias
que son un tipo de partículas a las que les llamamos fermiones, partículas con spin en medio. Que bueno, ya es algo muy técnico, entonces no me voy a detener tanto en eso, pero sepan que todas estas, los 6 quarks que conocemos, de los cuales el U y el D, up y down, son de los que están hechos los protones y electrones que conforman a los átomos dentro de nosotros, de las sillas y del piso y de los vivos y todo. Entonces, estos dos se encargan de muchísimo de la materia que conocemos, mientras que los otros 4 son inestables y decaen eventualmente a oxidantes, ¿no? Si se logran producir uno en algún lugar del universo, eventualmente decae y se convierte en un up o en un down. Son inestables. Entonces los quarks hacen eso, ¿no? Interaccionan con los gluones, con los gamma, o sea, los fotones, con todos. De este lado están los que les decía leptones, de los cuales el electrón es uno. Entonces ya teníamos con el up y el down el núcleo de los átomos. Y los electrones van a ir alrededor dando vueltas, ¿no? O algo así, algo raro. Pero bueno, ahí está el electrón. Y resulta que el electrón, hay otros dos que les llamamos el muón, como la letra mu griega, el muón, y el tau, bueno, esta es la letra tau, de aquí. Son idénticos al electrón, excepto en que son más pesados e inestables. Son más pesados quiere decir que interaccionan más intensamente con el campo de Higgs. Son inestables quiere decir que eventualmente decaen a un electrón, o a neutrinos, que son los otros que están aquí abajo. Entonces, ya vieron, son un montón de partículas que hacen un montón de cosas entre ellas, que se convierten en una a otra, que forman protones, que forman átomos, que está la radioactividad, que el electrón, que no sé, son un montón de cosas, ¿no? Pero todos esos fenómenos se condensan en este renglón, en donde el primer término nos dice cómo se mueven a través del espacio, cómo sienten la interacción eléctrica, la interacción magnética, la interacción de los gluones, la interacción de los Ws, todo eso está ahí. Y el segundo término nos dice cómo interaccionan esos 12 personajes con el campo de Higgs para adquirir masa. ¿Okay? O sea, es así, un montón de información en esa ecuación. Ya esto es una ecuación que no habla solo de un universo, sino, o sea, ya es toda la información que tenemos de la fenomenología que hemos podido medir en la naturaleza, está ahí contenida. El fenómeno que me digan, casi, o sea, me atrevo a decir, casi cualquier cosa que ustedes me digan, podría encontrar el punto de esa ecuación que lo describe. Desde escalas subatómicas hasta la escala de la expansión acelerada del universo y del origen del Big Bang. No el origen del Big Bang, sino la evolución a partir del Big Bang. ¿Okay? Se me fue ahí, perdón. Y hay un último renglón que tiene otro signo de interrogación con una cajita que dice materia oscura. Y ahí no hay ningún término matemático, ninguna ecuación, ningún nada, ¿no? O sea, no tenemos ni idea de qué es la materia oscura. Sin embargo, sabemos que hay algún tipo de materia distinto que todo esto que conocemos de aquí, distinto del Higgs, de los quarks, de los leptones, de los bosones de interacciones. No es como nada de eso. La materia oscura no sabemos qué es a nivel fundamental, pero sabemos cuánta hay. Al menos, ¿no? Como les dije hace rato, la física moderna ahora es muy buena en saber medir cuánto no sabemos y cuánto sí sabemos. Que eso me lleva a una noticia un poco triste, pero al mismo tiempo emocionante, que es que todos estos renglones, todo lo que no tiene cajita con signo de interrogación, corresponde con el 5% de la energía que hay en el universo, según las mediciones astrofísicas y cosmológicas que tenemos hoy en día. 5% de nuestro universo está descrito por todo lo que no sea un signo de interrogación. 5%. El otro 95% son la energía y la materia oscura. Y no sabemos qué son, pero sabemos cuánto hay de cada una. ¿De qué nos sirve eso? Bueno, en primer lugar nos sirve de que si sabemos cuánta hay, si podemos medir cuánta hay, eso nos permite hacer cotas en las ecuaciones para determinar. Si yo me invento otro modelo y digo, ya sé, Einstein estaba mal y en realidad el espacio-tiempo no es eso, sino es aquello, y bla, bla, y hago mis cálculos, eventualmente puedo decir, de acuerdo con mi teoría, debería haber tanta energía oscura. ¿Corresponde con las observaciones, sí o no? No, bueno, entonces tenemos que seguir pensando. Si sí coincidiera, bueno, sería una nueva revolución en la física, tanto con la energía como con la materia oscura. Entonces, ¿de qué nos sirve saber cuánto hay si no sabemos qué son en realidad?
nos permite descartar o confirmar nuestros modelos que hay de qué son posiblemente, para eventualmente poderlo confirmar en alguna medición experimental. Entonces, ¿cuánto de cada una? Bueno, la energía oscura, la que se encarga de la expansión acelerada del universo, que está ahí en las ecuaciones de Einstein, que está en el vacío del universo, corresponde con el 75% del contenido de energía de todo el universo. El 75%. O sea, nuestro universo hoy en día es principalmente energía oscura, por un porcentaje alto. Solamente que se manifiesta solo a escalas galácticas, ¿no? Escalas gigantescas, en donde la expansión del universo está alimentada por él, por la energía oscura. A escalas más pequeñitas, la gravedad le gana y forma galaxias, y forma planetas, y forma humanos, y forma todo lo demás que pasa. Pero bueno, 75% es lambda, la energía oscura, la constante cosmológica, que pues hasta ahí, ¿no? Solo sabemos cuánta hay. 25% corresponde con la materia oscura. ¿Cómo sabemos que existe? Hay varias formas en las que los físicos lograron determinar que existía la materia oscura y cuánta de ella hay, y es por medio de observar cómo rotan las estrellas dentro de galaxias, porque resulta que lo hacen más rápido de lo que las ecuaciones de Einstein y de Newton permitirían que lo hagan. O sea, si no hubiera materia oscura, no habrían galaxias como las observamos hoy en día. Y de nuevo, hay por ahí un astrofísico en el público que les podría explicar más de esto, pero yo voy a limitarme a esto. La dinámica de las galaxias la comprendemos gracias a imaginarlas como dentro de un halo de materia oscura, donde el 25% corresponde el 25% de todo nuestro universo corresponde con eso. Hay otras formas en las que se ha podido confirmar cómo una galaxia interacciona con otra galaxia. No solo cómo las estrellas dentro de una galaxia giran, sino cómo una galaxia colisiona con otra galaxia y forman un sistema más grande, una coalescencia de galaxias. Hay en el cielo muchos casos de eso que se han podido observar, galaxias en interacción, y sin la materia oscura no es posible dar cuenta de las geometrías y de las dinámicas que tienen. Y hay varios otros ejemplos, todos en la astrofísica, de por qué sabemos que existe materia oscura y sabemos cuánta hay. No tenemos idea de qué es, y no sabemos si va a provenir de una observación astrofísica, la respuesta, o si va a provenir de un experimento en un colisionador de partículas en el que logremos producir una partícula de materia oscura y detectarla indirectamente. ¿Por qué indirectamente? Porque el nombre de oscura viene del hecho de que es un tipo de materia que no interacciona con la luz, ni absorbe ni emite luz. Eso quiere decir que no interacciona con el campo electromagnético. Recuerden que la luz es una onda electromagnética descrita por las ecuaciones de Maxwell. La materia oscura no se entera de nada de la carga eléctrica ni magnética, así es invisible en ese sentido. Pero tampoco interacciona con nada de lo demás hasta donde sabemos, excepto por medio de gravedad. Es materia y por lo tanto curva el espacio-tiempo. Y lo podemos ver por su efecto gravitacional sobre la materia que sí vemos. ¿Okay? Así es como sabemos que existe y sabemos cuánta hay. Y el nombre viene de ahí, ¿no? Entonces yo les decía, no sabemos si va a provenir la respuesta de producirla en un colisionador, de observarla. Hay observatorios de que eso suceda, o de que en un colisionador más poderoso todavía se pueda producir, o de que en el LHC quizá pronto se logra encontrar evidencia indirecta de que exista. No lo sabemos. Tal vez venga de ahí, tal vez venga de una observación astrofísica, tal vez es algo que nadie se espera y que nadie imagina, pero sabemos cuánta hay, ¿no? Entonces, bueno, ese es el modelo estándar de partículas y tecnología, la ecuación que en mi opinión puede decir no solo más, sino mucho más que 1000 palabras, más que un universo, porque podemos describir el universo que sea si cambiamos los parámetros libres. Hay 18 números, 23 números, solamente 23 números, que si ustedes me especifican esos 23 números, echo a andar la maquinaria matemática y se produce el universo que conocemos. Si cambio tantito uno de esos 23 números, todo cambia. Pero son esos 23. 18 se encargan de las partículas elementales que conocemos y 5 de ellos se encargan de la relatividad general y de la cosmología. Esta G que no les mencioné representa una hipótesis no confirmada aún
de que la gravedad de escalas cuánticas, en escala de Planck, que les conté hace rato, puede estar descrita por una teoría del gravitón, la partícula de la gravedad. Así como está el fotón para la luz, el gluón para la fuerza fuerte, el electrón, etcétera, etcétera. Quizá existe el gravitón como un cuanto del espacio-tiempo mismo, de la métrica del espacio-tiempo, de la dinámica que genera la gravedad. Matemáticamente podemos más o menos hacerlo, pero hay problemas muy difíciles de resolver hasta hoy en día en una teoría cuántica de la gravedad. Entonces aquí, bueno, es un ingrediente hipotético que quizá no sea la forma de entender a la gravedad, pero es hasta cierto punto compatible con la relatividad general de Einstein, de acuerdo con la mecánica cuántica, de acuerdo con todo lo que sabemos de física condensado en esa ecuación. Quizás sea el gravitón la respuesta, quizás sea otra cosa. ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿El gravitón existe o no existe? ¿Hay más partículas de las que conocemos? No sabemos las respuestas a esas preguntas, pero son lo que está alimentando la nueva investigación en física, en la frontera de la física fundamental hoy en día. Y es lo que durante este siglo y quién sabe cuántos más nos va a tener bien ocupados echando ecuaciones y construyendo experimentos cada vez más sensibles, cada vez más poderosos, colisionadores, telescopios, detectores de ondas gravitacionales, experimentos a escalas pequeñas, con láseres, con otro tipo de interacciones, para poder intentar responder algo sobre estas preguntas. Porque ideas tenemos miles, pero todas en alguna parte cojean y no funcionan. Entonces hay dos opciones: o estamos muy cerca de atinarle, o nos espera algo completamente inesperado, la contradicción, acerca de qué realmente está pasando en el universo a escala fundamental, en el espacio-tiempo y el origen de las partículas elementales que conocemos. Espero haberlos convencido con todo esto de que el lenguaje de las matemáticas es un lenguaje poderosísimo por medio de la investigación científica, de la colaboración global y a través del tiempo, de miles de años, desde que los primeros humanos se preguntaron ¿por qué las cosas se caen? ¿De qué estará hecho una roca, un plátano? Yo qué sé. Hasta lo que hemos llegado hoy en día, ¿no? Es una colaboración de miles de años, de cientos y cientos y cientos de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, que nos ha llevado a esta ecuación, que es el mejor modelo que tenemos para entender la estructura fundamental de nuestro universo. Yo creo que es una ecuación que dice más que mil imágenes y que las matemáticas en muchos sentidos lo logran. Espero haberlos convencido y espero haberlos emocionado a seguir estudiando e investigando más sobre estos temas, para lo cual venía preparado, vamos a darle que sí, para recomendarles algunos cuantos libros que les recomiendo muchísimo leer, revisar para entender un poco más sobre esto. Uno de ellos se llama El lenguaje de las matemáticas, historia de sus símbolos, de Raúl Rojas. Y es un libro, como lo dice, sobre la historia de los símbolos matemáticos, muy bonito. Es súper importante comprender la historia de la disciplina a la que uno se dedica. Si les llega a interesar la física y las matemáticas, les recomiendo mucho ese libro. Hay otro libro de Ian Stewart que se llama 17 ecuaciones que cambiaron al mundo. Las que les platiqué hoy, creo que todas están contenidas en ese libro, entre muchas otras, ¿no? Son 17 y muy buen libro, se lo recomiendo mucho. Está este otro libro que se llama solamente Física, de Ian Murphy, un libro muy bonito también, con ilustraciones muy buenas, con diagramas, representa así históricamente por varios sucesos, muy buen libro, se lo recomiendo muchísimo. Hay un libro que se llama El libro de las matemáticas, que también es una revisión histórica y entra en un montón de temas y trata un poco de cada uno, muy buen libro también. Podemos usar la que sigue, ya es la última, ya con eso termino. Las últimas recomendaciones, un poquito más técnicas que las anteriores. Un libro que se llama La teoría de casi todo. Y bueno, es la teoría del modelo estándar de la física de partículas. Es casi todo. Nos faltan algunas cosillas, ¿no? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es la materia oscura? ¿Cuál es el origen de la gravedad, escalas cuánticas? Pero casi todo lo tenemos entendido en esta ecuación que les mostré hace una diapositiva. Entonces, la teoría de casi todo, muy bonito también. Este es otro libro que se llama Un universo de la nada, de Lawrence Krauss, un cosmólogo muy bueno. Y este libro explica la cosmología, ¿no? Si quieren entender un poco más de qué sí y qué no entendemos del Big Bang y de la evolución del universo, de la energía oscura y de las galaxias y todo eso, bueno,
ese libro se me recomendó muchísimo, Un universo de la nada, porque quizás nuestro universo se originó de la nada. No les voy a llenar nada más de la sorpresa. Hay otro libro acá que se llama Breve historia de casi todo, de Bill Bryson. También está brutal, recorre muchos temas de física, platica muchas cosas de una forma muy accesible. Y por último, este libro que es sobre el concepto de simetría en las matemáticas. Y lo incluyo aquí porque es súper accesible. Es un libro que escribió Hermann Weyl, que fue un físico muy importante en la generación de los físicos que crearon la mecánica cuántica y el modelo estándar de partículas. Y Hermann Weyl era brillante y escribió este libro breve de divulgación sobre el concepto de simetría, porque es el concepto matemático en el que se basa nuestro fundamento matemático de esta ecuación. Esta ecuación se basa en el concepto de las simetrías del espacio-tiempo y de las simetrías entre las interacciones de las partículas. ¿Qué rayos significa una simetría del espacio-tiempo y una simetría de las interacciones? Les recomiendo que vean ese libro. Es muy breve, es súper accesible y van a entender mucho mejor el fundamento matemático en el que se basa esta ecuación de la que les vine a platicar el día de hoy. Con eso termino y les agradezco mucho su atención y su tiempo.